y después le dejamos todo el espacio para preguntas que seguramente todos tendrán alguna sobre los amparos. La idea de esta charla era, antes de entrar de lleno al tema del amparo, hacerles una breve introducción, porque es algo que no tuvimos oportunidad de comentar en el conversatorio pasado, sobre cuál es el concepto de salud jurídicamente tutelable, porque de ahí un poco es parte del tema del amparo también. Como todos sabemos, en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, ya en 1948, se llegó a una definición de salud, no salud como ausencia de enfermedad, sino como un estado más abarcativo, completo de bienestar físico, mental y emocional. Y de alguna forma, si bien eso no genera una obligación directa, diferentes normas nacionales, en concreto 3 leyes, recepcionaron ese concepto de salud. Me estoy refiriendo a la ley 18.256, que si bien se sancionó en un contexto de lucha contra el tabaquismo, es aplicable en general, y que dice que todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Después tenemos una ley muy importante para todos, que es la 18.335, que es la de derechos y obligaciones de los pacientes. Y esa ley justamente hace referencia al derecho a la atención integral, a la atención de calidad. Es la que introduce el concepto jurídico de historia clínica y consentimiento informado, y habla del derecho a un trato respetuoso y digno, y el derecho a morir con dignidad. Y por último tenemos la ley creadora del Sistema Nacional Integrado de Salud, la 18.211, donde se dice que uno de los objetivos de esa normativa es alcanzar el más alto nivel posible de salud. Como ven, todo esto se relaciona al concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que viene ya desde mitad del siglo pasado. El derecho a la salud es muy importante y se tutela porque también tiene relación al derecho más fundamental de todos, y que está consignado así en todas las legislaciones del mundo, que es el derecho a la vida. Claramente no existe vida si no hay salud, y no existe vida digna si la persona, a través de un cierto nivel de salud, no tiene la posibilidad de autodeterminarse, porque el no tener salud hace que perdamos un poco, en algunos sentidos, nuestra libertad. Entonces, el derecho a la salud se tutela en relación al derecho a la vida, además de constituir un fin en sí mismo, tutelar la salud. Y bueno, Pedro va a hablar un poco de cómo se recepciona ese derecho a la salud en nuestro país, pero como introducción, el derecho a la salud también es tutelado en varios acuerdos internacionales, y además el derecho a la salud no solo puede defenderse a nivel nacional, sino también a nivel de la Corte Interamericana. El derecho a la salud puede ser justiciable en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hay algunos casos paradigmáticos donde además se destaca la transversalización del derecho a la salud. Quiere decir que, fuera de que todos tenemos derecho a que se proteja nuestra salud, hay grupos de especial vulnerabilidad que tienen derecho como una protección reforzada, y existe normativa internacional en la materia que, aparte, nosotros sacamos a colación cuando hacemos amparo. Por ejemplo, el tratado que tiene que ver con los derechos de las personas mayores, que hace especial hincapié en el derecho a la salud y el derecho a no ser dejado de lado por cuestiones de edad.
y normativa que tutela a las personas con discapacidad y que fue recepcionada en nuestra normativa nacional y que implica que los jueces tienen la obligación, si no lo hace directamente el Estado, de nivelar las condiciones como para que ese grupo de personas en especial situación de vulnerabilidad tengan garantizado el acceso al mayor nivel posible de salud. Pedro ahora va a seguir hablándoles de la recepción del derecho a la salud en nuestra normativa y en particular las implicancias del artículo 44 de la Constitución que se relaciona directamente con la posibilidad de hacer acciones de amparo. Te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, y muchas gracias a los participantes por la invitación y por la atención que nos brindan esta mañana, por el tiempo que han dispuesto para escuchar. Está íntimamente ligado con algunos otros derechos fundamentales, en particular con el derecho a la vida y a la vida digna. Predomina, y bueno, nosotros también trabajamos para que predomine una visión integral del derecho a la salud, que no se limite solo al hecho de no estar enfermo, sino a un conjunto de condiciones que tienen que ver con la salud física, mental, emocional, etc. Este derecho a la salud llega a nuestro ordenamiento jurídico a través o se proyecta desde la norma principal o la de mayor jerarquía en el rango normativo, que es la Constitución de la República. Nuestra Constitución regula una serie de derechos de distinta forma y a su vez internaliza los tratados internacionales de los que forma parte de nuestro país a partir o a través del artículo 72, que consagra el derecho a la salud como un derecho humano esencial. En realidad, estos derechos existen y son inherentes a la personalidad humana y existen desde antes, digamos, vienen con el ser humano, existen desde antes de que se hayan sido consagrados constitucionalmente. De cualquier manera, es interesante ver cuál ha sido la evolución de la presencia de algunas de estas normas, o de que con la Constitución original, nuestra primera Constitución de 1830, hablaba de derechos y garantías, y ahí traía la Constitución de 1830 elencados o un elenco de derechos, y también hablaba de garantías en ese capítulo programático, digamos, de la Constitución. Con la Constitución de 1934 se pasó a hablar de derechos, deberes y garantías. La novedad es que, además de hablar de derechos, deberes. Y así es donde aparece de alguna forma regulado el derecho de ver a la salud en el artículo 44. Lo que trae la Constitución o lo que prevé la Constitución de la República es que nosotros como ciudadanos, más adelante nos vamos a detener un poco más en esto porque es importante y incluso hicimos en el anterior conversatorio una charla completa sobre esto, pero lo que prevé es que nosotros, como ciudadanos, tenemos el derecho a la salud, pero a su vez tenemos el deber de cuidar nuestra salud. Esto que puede parecer una obviedad, luego en su traducción jurídica, caso a caso, tiene importancia, porque consagra ese mismo artículo de la Constitución la obligación del Estado de proveer los medios necesarios a quienes no tuvieran medios suficientes o se encontraran en situación de indigencia. En definitiva, y en lo que a nosotros nos importa, como dice el profesor Cassinelli, la Constitución de la República le hace una promesa de cuidado a los habitantes. El Poder Judicial tiene que cumplir esa promesa y hacerla cumplir. La promesa de protección o de tutela de este derecho humano a la salud, a los efectos de hacer cumplir esa promesa, una de las herramientas con las que contamos es el amparo. El amparo, la acción de amparo, es una herramienta
una garantía que nos brinda nuestro orden jurídico para poder hacer valer nuestros derechos, en este caso, que estamos hablando de amparos en materia de salud, para hacer valer nuestro derecho a la salud en la vía jurisdiccional, esto es recurriendo a la justicia, a un poder del Estado, para que se nos cumpla esa promesa constitucional de gozar de protección en el goce de ese derecho a la salud. Palabra a ver qué es un amparo o qué es la acción de amparo. Hola, hola. Te escuchamos, Pedro. Pedro, ¿Cómo, perdón? te escuchamos. Sí, ¿me escucharon? Ah, Sí, 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 te pero estamos yo escuchando. porque yo terminé y venía una parte que iba a ser Carmen, pero no la escucho a Carmen. Carmen, estás muteada, Carmen. Carmen, tenés el micrófono apagado. Ah, perdón, por eso no tomaba la posta. El amparo, perdón, Pedro, el amparo es básicamente un remedio contra el desamparo, es una garantía de los derechos humanos, todo sin excepción, menos el de la libertad ambulatoria, porque para eso tenemos el habeas corpus, y concretamente en el caso de los amparos de salud, invocamos el derecho a la vida, a la calidad de vida digna y el derecho a la salud, y muchas veces donde vemos vulnerado el derecho a la igualdad es otro de los derechos que se invoca en el amparo. Porque si bien, como dije antes, en el SNIS otro de los objetivos es tratar de lograr la equidad en el acceso a las prestaciones de salud de los pacientes con independencia de su poder económico, muchas veces estamos haciendo amparos porque justamente hay inequidades dentro de ese sistema. Hay prestaciones que por ahí dan los componentes públicos del SNIS que no dan las mutualistas, y en ese caso se viola el principio de igualdad. Entonces, en los amparos no solo invocamos el derecho a la vida y a la salud, sino muchas veces tenemos que invocar también el derecho a la igualdad. El amparo, como explicó Pedro, es una de las tantas formas de tutelar nuestro derecho a la salud, y cuando nosotros estamos haciendo una acción de amparo, de alguna forma también estamos cumpliendo con el precepto del artículo 44, en el sentido de que como nosotros tenemos el deber de cuidar nuestra salud, si carecemos de los recursos suficientes, a través del amparo de alguna forma también luchamos por conseguir una atención integral de salud. El amparo entonces es una garantía, una herramienta para lo cual llegamos a uno de los poderes del Estado, y cualquier persona que tenga lo que se llama un derecho o un interés legítimo que se vea amenazado por un acto que puede ser atribuible al Ministerio de Salud Pública, al Fondo Nacional de Recursos, al BPS. En Argentina, por ejemplo, se hacen amparos muchas veces contra lo que son equivalentes a nuestras mutualistas, porque muchas veces esas mutualistas no cumplen con las prestaciones mínimas. En Uruguay, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, es muy raro que una mutualista se niegue a cumplir con alguna de las funciones o de las prestaciones que le están asignadas vía PIAS, pero en teoría un amparo fuera de lo que son los amparos médicos se puede hacer contra personas físicas o contra personas jurídicas, ya sean públicas o privadas. En el amparo tiene que haber una lesión o una amenaza de lesión, o sea, una lesión en el amparo médico contra nuestro derecho a la salud, a la vida, o
puede ser que sea solo una amenaza que aún no se haya concretado, pero sí que haya una inminencia, por lo que son los tiempos rápidos del amparo. En Uruguay, fuera de que la acción de amparo, que aparte es acción, no es recurso, sé que muchas veces se dice recurso, pero técnicamente es una acción. Fuera de tener una base constitucional, está regida por una ley que es la 16.011, que se sancionó en 1988. También hay una disposición respecto al amparo de los niños, que es un poco más, cuyas condiciones son un poco más laxas, que están contenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 195. De todas formas, si no tuviéramos una ley de amparo, si no hubiera previsiones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, igual sería factible en nuestro sistema hacer un amparo solo basados en las normas constitucionales. Por eso a veces se habla de amparo legal y amparo constitucional, pero bueno, todo tiende hacia el mismo objetivo. A mí, más que explayarme en los detalles del amparo, me gustaría decir 2 o 3 cosas y dejar el resto para que ustedes nos pregunten concretamente qué es lo que les interesa más saber del amparo, así no nos extendemos tanto. Pero una cosa que quisiera destacar que es el rol del médico en el amparo, porque o sea, no es que yo tengo una enfermedad, googleo qué es lo mejor del mundo para mi enfermedad y voy a un abogado para que me haga un amparo por ese medicamento. El amparo requiere, digamos, de un médico como sponsor, un médico que haga un diagnóstico, que dé una indicación y que venga a defender esa indicación en audiencia. Entonces, es fundamental formar equipo, o sea, el amparo se transita con un trabajo de equipo entre el paciente, el abogado y el médico tratante. Esa es algo importante a tener en cuenta. Y la verdad que es muy emocionante ver cómo los médicos vienen a los amparos a defender con uñas y dientes a sus pacientes, a veces peleándose en las propias audiencias con los abogados del ministerio y del fondo para defender el derecho de su paciente a lograr el mejor tratamiento posible, con independencia de que este tratamiento esté contemplado en el PIAS o en el FTM, según sea la prestación que se trate. A mí me gustaría pasarle ahora un poco la posta a Pedro, así después nos da tiempo para que ustedes nos puedan hacer preguntas concretas sobre qué cosas quieren saber sobre los amparos o qué aspectos les interesa más que profundicemos. Sí, yo agregaría para dar paso a las preguntas, un poco contarles que la acción de amparo está prevista para proteger los derechos humanos fundamentales, amenazados o en riesgo de ser lesionados, todos sin excepción, sacando o con la única excepción de la libertad ambulatoria, que es tutelada por un instituto particular, que es el del habeas corpus. El amparo médico es un amparo comparado con las otras acciones de amparo un tanto particular. En la mayoría de las acciones de amparo en otras materias que no sean la que nos ocupa hoy, aquí esta mañana, los fallos no son positivos, digamos, reciben sentencias negativas las acciones de amparo, básicamente porque los jueces entienden que no todos los derechos humanos son tutelables mediante un amparo. Yo les cuento esto porque es importante saber que esto hay que estudiarlo caso por caso, no solo para cumplir con los requisitos formales que la acción de amparo requiere, que eso seguramente va a surgir en las preguntas, sino porque cada acción de amparo debería ser como un traje a medida, es decir, estudiar cada caso, ver qué es lo que estamos reclamando, particularmente los amparos médicos, los que vamos a reclamar generalmente es un procedimiento médico o medicamentos, pero también ver desde dónde surgen los argumentos que nos permiten que nuestro caso tenga más fortalezas que debilidades, o que sea un caso potente con posibilidades
de éxito. Como refirió Carmen hace unos minutos, el funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud tiene sus asimetrías, no siempre se respeta el principio de igualdad. Hola, escuché un ruido por ahí. Bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene sus asimetrías, sus particularidades, el PIAS y el FTM en su funcionamiento y en la forma en que se van actualizando e incorporando procedimientos y medicamentos también tiene sus particularidades. Allí juega un rol muy importante el Ministerio de Salud Pública, lo cual también tiene su relevancia desde el punto de vista jurídico al plantearse una acción de amparo. Lo que se llama jurídicamente la legitimación pasiva, que es contra quienes reclamamos. En este caso reclamamos en la mayoría de los casos contra el Ministerio de Salud Pública, inevitablemente, y contra el Fondo Nacional de Recursos. Y a su vez, me parece importante también mencionar que dentro de los requisitos propios que tiene la acción de amparo y dentro de lo que es cada caso, también es importante el tema de los tiempos, es decir, en qué tiempos y a partir de qué momento y dentro de qué universo de tiempo, este sí es un requisito formal importante, se practican las acciones de amparo. De ahí que me parece importante que quienes estén evaluando la posibilidad o su propio caso o el caso de un conocido, de un familiar que pueda eventualmente verse beneficiado de una acción de amparo, consulten a un abogado, no tiene por qué ser a nosotros, puede ser a cualquier colega, pero para presentar o accionar judicialmente dentro de los plazos y los tiempos que tiene la acción de amparo específicamente y que son distintos por tratarse de una acción distinta y excepcional a los del resto de los plazos procesales de nuestro ordenamiento jurídico. Yo creo, Carmen, si te parece que podemos pasar a las preguntas. Sí, estoy de acuerdo, Pedro, porque posiblemente quieran conocer algún detalle medio concreto y así no los abrumamos con información que por ahí no les resulta tan relevante. Bien. Estupendo. Gracias, Pedro, Carmen. ¿Preguntas, dudas, consultas? César, sí, adelante. Hola, buen día. Un gusto escucharlos nuevamente. ¿Qué tal, César? ¿Cómo están? Buen día. ¿Qué tal? Una pregunta que tenía, tú me la respondiste, Carmen, porque yo me preguntaba por qué los amparos siempre son contra el Ministerio o contra el Fondo Nacional de Recursos y no contra una mutualista, que a veces creo que también ahí hay alguna falla, ¿no?, en la atención y bueno, entendí que sí, que es posible hacer un amparo contra una mutualista, si bien no es... Mira, no solo es posible hacer un amparo contra una mutualista, es posible que tú hagas un amparo en contra mío si de alguna forma yo estoy lesionando de forma actual o inminente algún derecho humano tuyo. Lo que suele pasar es que, viste que nosotros tenemos el PIAS, que es como una especie de guía de las prestaciones mínimas que tienen que ofrecer los prestadores, ya sea las mutualistas o los prestadores públicos, a sus usuarios. Y después hay otro capítulo que indica de esas prestaciones cuáles son financiadas por el sistema solidario del fondo. En general, las mutualistas cumplen con todo lo que dice el PIAS. Lo que pasa es que a veces la gente piensa que es muy común pensar que desde el momento que uno paga de una cuota de la mutualista tiene derecho a una atención integral de salud a cargo de la mutualista. Y en realidad, es más, a veces hay prestadores de salud que pagan cosas a las cuales no están obligados, ofrecen el 50%. Por ejemplo, Médica Uruguaya es una mutualista que para cosas que no están contempladas
en el PIAS, o que están contempladas pero no están normatizadas. Por ejemplo, las ablaciones. Las ablaciones, lo que hace Médica Uruguaya, por hasta donde sé, no sé si lo sigue haciendo, pero muchos pacientes me lo han referido, que dicen, bueno, yo te pago el 50% de la ablación. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo? ¿Me paga el 50%? ¿Por qué no me paga el 100%? Lo que pasa es que las ablaciones están en el PIAS, y lo que es muy grave, porque están en el PIAS, desde el origen del PIAS, no están normatizadas. Entonces el Ministerio de Salud Pública nunca dijo si estaban a cargo del fondo o a cargo de las mutualistas. Quedaron en un limbo. Entonces, como no están a cargo de la mutualista no tiene ninguna obligación de pagarte la ablación. Sin embargo, y esto también tiene que ver, el ejemplo sirve para hablar de las inequidades en el PIAS, si uno es usuario de ACE, del hospital militar o del hospital policial, le pagan las ablaciones. O sea, las tienen cubiertas, a pesar de que ni ACE, ni el hospital militar, ni el hospital policial están obligados a hacerlo. Pero lo mismo pasa por ejemplo, con los tratamientos endovasculares. Pero si uno está en una mutualista y necesita un tratamiento endovascular o una ablación, no la tiene cubierta. La mutualista puede decir, mira, te pago el 50% o no te pago nada, pero eso no quita que uno no pueda hacerle por eso. Si uno necesita una ablación y no carece de los recursos suficientes, como dice el artículo 44, lo único que le queda es hacer un amparo, y en ese caso el amparo es contra el Ministerio de Salud Pública y contra el fondo, y algunos juzgados van a condenar a ambos solidariamente y otros solo al Ministerio de Salud Pública. No, ahora, en el caso de las hepatitis, en las mutualistas tú tenés por un estudio, un FibroScan, tenés que pagar, ponerle 7.000, 8.000 pesos. Por un PCR tenés 6.000 pesos. Y eso hay muchas personas que no lo tienen, y para el recurso de amparo se le exige. Estoy al tanto de eso, y de hecho estamos trabajando con la Asociación de Hepatitis C para ver si logramos incorporar esos estudios al PIAS, pero hoy la mutualista no está obligada a financiarte esos estudios porque justamente no están incluidos en el PIAS a su cargo, es lamentable. O sea que en teoría por esos estudios, si no te los podés financiar, la única alternativa es hacer un amparo contra el Ministerio y el fondo. Pero el tema es que a veces son estudios que, si bien son costosos, capaz que no son lo suficientemente caros como para que uno pueda demostrar la carencia de recursos suficientes para acceder a esos estudios. Entonces es lamentable porque esos estudios están justamente en una situación que por ahí no conviene hacer un amparo o no se justifica, pero también el paciente queda desamparado. Sí, ahí no hay soluciones, básicamente, porque en ACE son gratis, pero... Exacto, o sea, la única solución, o sea, si tú vinieras a mí para preguntarme por hacer un amparo en eso, yo te diría, mira, te puedo llevar al consultorio jurídico del Cerro, el amparo te sale gratis, no pagas timbre, no pagas nada, pero realmente puede ser difícil demostrar que careces de los recursos suficientes para pagar una prestación de ese tipo. Entonces lo que te aconsejaría es cambiarte de prestador. Y entonces, porque a veces me acuerdo una vez que fui a Casmu a pedir, no sé si lo conté en la otra charla, a pedir por un paciente hemofílico que, como Casmu en realidad no estaba obligado como prestador a dar, o sea, a dar sin un copago el tratamiento al paciente hemofílico, y este señor necesitaba una dosis semanal, y entonces el copago más o menos equivalía a lo que creo que cobraba 12.000 pesos de jubilación mínima, y el copago le costaba 10.000 pesos. Entonces, o vas a la mutualista y le pedís que te contemplen un poco de onda, o lo único que te queda es cambiarte a ACE para obtener esa prestación. Porque, o sea, como que no, en el caso del señor también podría, o sea, ese caso, después no lo seguí yo, era de la Facultad de Derecho, y yo justo estaba por ahí y fui a hacer la gestión,
pero no sé si el señor, creo que por algún motivo no le convenía cambiarse, y entonces creo que, no sé si Casmu al final se lo bonificó, porque si no la alternativa hubiera sido hacer un amparo. Pero en ese caso, claro, al ser una prestación que se repite todos los meses, uno puede decir, bueno, es tanta plata en el año, y entonces ahí sí se justifica hacer el amparo. Pero una prestación que es de una sola vez y en teoría uno medianamente puede acceder a un préstamo o a algo, no, capaz que no le justifica embarcarse en... Por eso Pedro decía que hay que ver un poco caso a caso cuál es el tema. Ahí está, sí. No, claro, a veces el estudio no es solamente uno, porque después en el transcurso del tratamiento se requieren de 2 o 3, ponele. No. Pero bueno, está eso. Claro, capaz que ahí habría que evaluar ir a un amparo por un paquete de estudios, o ver cómo plantearlo, siempre acordándonos que tiene que haber un médico atrás que sea nuestro sponsor en el amparo, que haga la indicación y que explique la pertinencia. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias, César. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda, comentario? Nelsa, sí, te escuchamos. Se te escucha muy lejos, por favor. A ver, ¿qué ando haciendo? Primera pregunta. ¿Ahí se escucha? Sí, bárbaro. Ahí está, perdón. ¿Qué tiempo o cuál es el tiempo o el momento de ir con efectividad a presentarse a un recurso de amparo? Eso por un lado. Y por otro, es decir, el paciente no tiene que tener ingresos, o cómo es el tema, porque yo pertenezco al grupo Somos de Paysandú, y a su vez represento a la Red Nacional de Grupos Oncológicos, y estamos con un caso de una paciente que, bueno, después de un cáncer de mama, ahora está con pleura, y bueno, y obviamente que la quimioterapia tradicional no dio el resultado que se esperaba, entonces bueno, irían a una inmunoterapia y bueno, los otros pasos que no están incluidos en lo que es el tratamiento que está dentro de los protocolos, ¿verdad? Y se le aconsejó el tema del recurso de amparo, pero claro, lo que estamos, están un poco perdidos, acá en el interior un poco, yo estoy tratando de contactarlos con profesionales que los guíen y que no vayan a perder, porque en alguna otra charla que escuché, ese es el tema fundamental, el tiempo y la documentación que sí tienen que tener como para poder empezar a caminar con certezas, ¿no? Nelsa, muy buena tu pregunta. Mira, el amparo es un procedimiento muy rápido. Requiere una gestión administrativa previa por el cual nosotros mandamos una carta vía mail, en este caso, al Ministerio y al Fondo, no sé qué medicamento le recomendaron a esta señora, ribociclib, capaz. No sé, sinceramente no importa, porque hay mucha reserva. No importa el medicamento. No, claro, porque viste que hay mucha reserva en la familia, y digo, nosotros como grupo, como estamos tratando de guiarlos para que no pierdan la oportunidad, porque digo, es una persona que no tiene 60 años, digo, y apareció esto de golpe, y uno que está un poco en conocimiento de todas estas situaciones. Mira, el tema se puede, por lo menos en la primera instancia, liquidar en menos de 15 días. Es así. Nosotros tenemos que partir con los elementos que tiene que aportar la persona son una historia clínica lo más completa posible y darnos el contacto con el oncólogo tratante. Nosotros al oncólogo le pedimos un informe médico, que ya los oncólogos que están súper acostumbrados a hacer amparo saben que tienen que poner el diagnóstico y la indicación básicamente.
¿no? Entonces, nosotros con ese informe del oncólogo, la fotocopia de la cédula de identidad de la persona y una cartita que ya nosotros le armamos y presentamos nosotros o cualquier abogado que lo haga, presentamos al ministerio y al fondo, nosotros por las buenas le pedimos al ministerio y al fondo que le dé a esta persona la medicación bajo la indicación de ese médico tratante. Lo más seguro, siempre el ministerio y el fondo dicen que no, pero hay que dejar hecha esa gestión administrativa previa. A veces demoran una semana en decir que no, a veces más, y muchas veces, según como sobre todo en enfermedades oncológicas cada día cuenta, cumplimos con hacer la presentación y como ya conocemos los antecedentes negativos a ese tipo de peticiones, a veces a los 2-3 días ya estamos presentando la demanda si contamos con todos los elementos que básicamente son tener conversado el encare con el oncólogo, tener ese informe y tener la historia clínica completa. Entonces, nosotros presentamos la demanda un lunes, el miércoles o jueves ya estamos teniendo la audiencia. Eso quiere decir que el viernes o el lunes siguiente ya tenemos la sentencia de primera instancia. Salvo que pasa muchas veces en enfermedades oncológicas, se pida una pericia, o sea, un informe de un oncólogo independiente. Que muchas veces, cuando sabemos o sea, cuando es muy claro el caso, somos nosotros mismos los que proponemos que aportar esa pericia porque es una forma de reforzar la prueba. Obviamente también vamos a incluir información científica y los estudios clínicos internacionales pivotales que respaldan la aplicación de ese medicamento para la patología de la paciente. Pero entonces nosotros, una vez que ya ganamos la primera instancia del amparo, como el amparo, digamos, no tiene efecto suspensivo, las sentencias de ejecución inmediata, nosotros hacemos un trámite que es presentar ante el condenado, ya sea ministerio o fondo o ambos, la receta del médico con la dosis que necesita, ya la primera receta y un formulario que nos llena el médico, y máximo en una semana la primera dosis del medicamento ya está en la farmacia de la mutualista del paciente. Por eso te digo que es muy rápido. Lo que puede pasar, raramente pasa, que el que esté condenado, normalmente se gana en primera instancia, muy rara vez se olvidan de apelar, pero que apelen quiere decir que los condenados, ya sea ministerio y fondo, se rebelen de alguna forma contra esa sentencia y le pidan a un tribunal, esta vez integrado por 3 jueces, que sería la segunda instancia, porque la primera es que revise la actuación. Ahí no se puede agregar más pruebas, simplemente son 3 jueces que se tienen que poner de acuerdo para revisar la actuación del juez anterior. Y esos 3 jueces pueden confirmar la sentencia y en ese caso ya el paciente tiene el medicamento por todo el tiempo que lo indique su médico tratante y si cambia de médico, el médico que lo trate en el momento, o pueden decir, no, mira, por ejemplo, hay un tribunal que es medio antiamparos y tirarlo abajo. Entonces, mientras que la persona va consumiendo, digamos, la primera dosis del medicamento, que se lo dan por un mes, lo otro que se puede hacer, hay otra posibilidad más, que es hacer lo que se llama un juicio ordinario, una acción de requerimiento, que es un poquito más lento, demora 15, 20 días más en tener la audiencia, pero donde uno puede pedir como una medida adelantada, uno le dice a ese juez, mire, si ve que la cosa está como para fallar a favor, dado que es una persona que empezó un tratamiento oncológico y que aparte le está haciendo bien, porque ahí sí, por ahí podemos conseguir algún informe del médico diciendo, mira, hace un mes que lo toma, viene bárbaro, le está haciendo bien, le pedimos que le adelante ese medicamento mientras que sigue el juicio y termina de decidir. Entonces, tenemos esa posibilidad, eso puede ser apelado de vuelta, después está la sentencia de primera instancia, o sea, hay varias instancias y a veces, o sea, en un escenario posible es que gane en primera instancia, que en segunda instancia se lo saquen, pero que ya después se pueda volver a recuperar y aunque sea de forma de a puchitos poder completar el tratamiento.
La verdad es que un porcentaje Ok. alto de los amparos se ganan, y cuando, en el caso de los oncológicos, cuando hay una pericia favorable, es muy probable de que quede firme en segunda instancia. O sea, como Yo que hay puedo, mucho para trabajar, y, o sea, si bien como abogados no podemos garantizar el éxito, o sea, porque nuestra obligación es de medios, podemos garantizar que vamos a hacer lo mejor posible, la realidad es que hay grandes chances de conseguir los medicamentos oncológicos a través de un amparo. Y con respecto al tema de los costos y lo que hay que demostrar es, como dice el artículo 44, hay que demostrar la carencia de recursos suficientes. Entonces, por un lado, hay que saber qué medicamento es y cuál es el costo y cuáles son las posibilidades del paciente. La mayoría de los medicamentos oncológicos son tan caros que ninguna persona de clase media, por lo menos, puede costearlos. Por ejemplo, un clásico que hay algunos medicamentos que cuestan, por ejemplo, 400.000 pesos por mes. Entonces, no sé, creo que somos pocos en este país los que podemos soportar un tratamiento que capaz que lleva 2 años de 400.000 pesos por mes todos los meses. Entonces, no es complicado en general para los medicamentos oncológicos probar la carencia de recursos suficientes. Tampoco es necesario, yo puedo ser propietaria, pero tampoco implica que para curarme tengo que vender mi casa, o sea, eso sí, si tengo, yo qué sé, una casa acá y tengo una casa en Punta del Este y tengo otra casa que me heredó mi tía y vivo de una renta, bueno, ahí sí te pueden decir, mire señor, usted no entra dentro de los parámetros del artículo 44, venda una de las casas, y bueno, y si después sigue el tratamiento y se le agotan los recursos, ahí venga a un amparo. Pero todo es relativo, o sea, es la carencia de recursos suficientes, pero en relación al costo del medicamento y al tiempo de tratamiento también. no, porque Y la idea, incluso, digo, cuando surgió esto, digo, la idea, pues yo tenía conocimiento del consultorio jurídico, obviamente, bueno, y tratando de contactar con, entonces, digo, cuando surgió claro, esto bueno, la de UDELAR Agustín, tiene varios consultorios jurídicos, o sea, no, pero la hay dos idea formas de es, hacer un amparo, a través de un consultorio jurídico o a través de un abogado privado. Yo, por ejemplo, soy docente del consultorio jurídico del Cerro, donde hacemos amparos, lo mismo que en la Universidad Central, y el límite de ingresos que piden los consultorios de UDELAR para atender a las personas, ya sea por temas de amparo o de otras cosas, más o menos son 38.000 pesos mensuales. O sea que si una persona nos demuestra que tiene un ingreso que no supera los 38.000 pesos mensuales, puede venir a nuestro consultorio del Cerro o alguno de los otros consultorios jurídicos de la facultad y se le hace un amparo de forma totalmente gratuita. No se le cobran honorarios y tampoco se le cobran timbres. Si la persona pero excede, no quiere decir que no pueda hacer un amparo. Puede hacer un amparo con un abogado privado mientras que demuestre la carencia de recursos suficientes para el medicamento al que tiene que acceder. no, pero lo interesante que quería destacar es que este relacionamiento, porque yo estoy en Paysandú, digo, estamos desde el interior, ¿viste? Es un poco más difícil o hay como que menos profesionales dedicados, orientados Pero no a esto, importa ¿verdad? que estén en Entonces, Paysandú. Mira, ayer en el consultorio del Cerro tomamos 2 pacientes de Paysandú para hacerles amparos por cardiodesfibriladores. Justamente 2 de Paysandú los tomamos ayer de mañana. O sea que no importa que estén en el no, interior, por pueden eso, pero litigar en Montevideo. muy importante ampliar, en vez de conocerlos a ustedes, y bueno, yo que estoy acá en contacto permanente con el hijo de la paciente, de la compañera, digo, poder darles los datos de ustedes y bueno, capaz que uniéndose la familia logran, no solo el consultorio jurídico, logran hacer las consultas y seguir, digo, eso es lo que me pareció muy interesante y muy importante ahora. Yo quería como que conocer un poquito más cómo es el tema,
¿verdad? Porque es un tema que siempre lo venimos trabajando, y más en la parte oncológica, cuando hay tratamientos más específicos, pero digo, conocer un poco más el espectro de profesionales a quién guiar, ¿verdad? Porque digo, en estos momentos uno trata de ampliar lo más posible el abanico para que cuanto antes puedan llegar a lo que necesitan. A mí me parece, Nelsa, que a modo de resumen está bueno que les puedas transmitir que teniendo un diagnóstico, una indicación terapéutica del médico tratante, del oncólogo en este caso, y con el oncólogo involucrado, el procedimiento de la acción de amparo es bastante rápido y le puede dar una respuesta efectiva y rápida en el tiempo, que supongo que es lo que más les preocupará, es tener acceso y lograr un acceso efectivo en términos relativamente útiles, porque acá el tiempo corre en contra del paciente, ¿no? Exacto, exacto. Gracias. Veo que una de las preguntas, no veo bien porque estoy desde el celular, pero veo que una de las preguntas es sobre la carencia de recursos suficientes. La carencia de recursos suficientes no es solo para acceder a hacer un amparo a través del consultorio jurídico, es para todos los amparos. Lo que pasa que para acceder al consultorio jurídico lo que tenemos que probar es que la persona tiene un ingreso que no supere los 38.000 pesos mensuales, pero uno puede ganar 70.000 pesos mensuales, no poder entrar en el régimen de atención de un consultorio jurídico de UDELAR, pero necesitar un medicamento de 400.000 pesos, para lo cual claramente carece de los recursos suficientes. Entonces puede hacer un amparo, pero ahí no va a ser recibido por un consultorio de UDELAR, pero sí puede acceder a cualquier abogado privado que tenga la especialidad en amparos. Y otro tema importante es que uno puede litigar obviamente en el interior. Mi sugerencia es que en lo posible traten de litigar en Montevideo. En Montevideo, cuando se demanda al Ministerio y al Fondo, litigamos contra en los juzgados civiles. Hay 20 juzgados civiles, y de esos 20 juzgados civiles, me animaría a decir que 18 son pro amparo. Hay uno que es anti-amparo y hay otro que es más o menos. Eso les da como ya una chance casi del 90% de ganar en primera instancia. En cambio, en el interior, la verdad que desconozco. Por ahí son todos súper pro amparo, pero no, eso no sabría decirlos, tendrían que ver un poco el caso. Pero por lo menos sí les podemos decir con Pedro que en Montevideo tienen muy buenas chances de lograr las cosas por amparo. A veces, bueno, hay también una diferencia si el medicamento que pedimos está registrado o no está registrado, porque bueno, algunos juzgados como que no se copan mucho con los medicamentos no registrados. A veces pasa que un medicamento no solo está registrado, sino que lo tiene el fondo, pero lo da para otra patología. Entonces, bueno, eso también depende. En cuanto a alguien me está preguntando por los honorarios, el tema de los honorarios también, en parte hay gastos fijos, que son gastos de timbres y demás, fotocopias, un montón de gastos que están en el eje, dependiendo un poco el tamaño de la historia clínica y todo, pero están en el eje entre los 3.500 y 5.000 pesos. Y el tema de los honorarios va a depender, bueno, cada abogado tendrá los suyos. Nosotros nos fijamos un poco también en lo que es la prestación y si es algo que es susceptible por ahí de resolverse solo por amparo o tiene grandes chances de seguir en otras instancias. Porque, o sea, no es lo mismo hacer una demanda por un cardiodesfibrilador que normalmente se gana en segunda instancia, si toca el juzgado malo, en primera instancia, si toca el juzgado malo, se gana en segunda instancia, y ya como que se demanda solo al fondo y el fondo no apela, y es una prestación que cuesta $15.000, que hacer una demanda por un medicamento no registrado, que por ahí entramos en una batalla larga, porque nosotros lo que sí le garantizamos al paciente es acompañarlo en todas las instancias. Arrancamos con un amparo y si después hay que seguir con una acción de requerimiento, seguimos con una acción de requerimiento. Entonces, en función de eso, le hacemos un presupuesto, obviamente sin
o sea, hacemos una primer consulta, nos plantean el caso y les damos un presupuesto sin compromiso, y la primer consulta también, obviamente, por consultarnos no cobramos, solo les vamos a pasar honorarios si efectivamente nos encomiendan la responsabilidad de hacer una acción de amparo. No sé, Pedro, si quieres agregar alguna cosa más. No, yo en el tema honorario le diría que no es por no responder, sino que la casuística es infinita y cada caso es distinto, por lo tanto es muy difícil poner una tarifa porque contemplara cosas que contemplara de la misma manera cosas que son distintas. Es un poco eso. Y Lo que después nunca dejamos lo otro es el sin Elsa se adelante. Perdón. No, lo que tampoco es, nunca, o sea, acá los días, cuando uno está con un problema cardiológico donde hay riesgo de vida, o con una enfermedad oncológica donde cada día cuenta, tampoco es que condicionamos el amparo allá al primer pago. Muchas veces, o sea, arreglamos que primero nos dan los gastos y después le damos facilidades o lo que sea, pero nunca vamos a dejar a una persona sin un amparo, porque por ahí se complica con el tema de los honorarios. Hay una cuestión ética que, bueno, si la persona no encaja dentro del esquema de un consultorio jurídico, le vamos a buscar la vuelta para que digamos, pueda hacer el amparo sin complicarse la vida, ¿no? ¿Puedo? César, perdón, porque había levantado Alicia la mano y después vas tú, por favor. Por favor. Que Alicia había levantado la mano hace un rato acá con la herramienta del Zoom. Pregunta Alicia y después vamos contigo, César. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Realmente me parece muy valioso en el caso nuestro, que somos pacientes oncológicos. Le trancó a Alicia, ¿no? Sí. Sí, yo la dejé de escuchar también. Qué pena. César, bueno. Es un matiz, un detalle dentro de lo que ya estuvieron explicando. En el caso de un medicamento que ya el Fondo Nacional de Recursos lo estaba proveyendo, pero que tiene un plazo, por ejemplo, la lenalidomida para pacientes de mieloma múltiple, lo da por 2 años. Al cabo de los 2 años lo suspende. La pregunta es, una vez que que comunican que se suspende el medicamento, ¿hay un plazo para presentar la acción de amparo? Y la otra pregunta es, en el caso de que el juez de primera instancia concede el medicamento o la acción, y el tribunal la niega, ¿qué instancia posterior hay? Esas son las 2 preguntas. Perfecto. Sí, hay un plazo que se llama un plazo de caducidad. Desde que uno recibe la negativa, hay un plazo de 30 días contado desde el mismo día de la negativa para hacer un amparo. Sin embargo, o sea, eventualmente uno podría hacer un amparo vencido ese plazo y van a oponer, digamos, la excepción de caducidad, los demandados, y hay algunos jueces que acogen la teoría de que en realidad ese plazo se renueva todos los días en la medida en que todos los días se perpetúa la lesión hacia la salud. Pero lo ideal es tratar de no pasarse de esos 30 días. De todas formas, si estamos muy pasados de eso, porque otra de las cosas de las que se habla en el amparo, si bien la ley de amparo no lo menciona, es la urgencia. En toda la ley de amparo no existe la palabra urgencia, y sin embargo, por lo rápido, por los tiempos del procedimiento, se supone que no tiene sentido que uno haya esperado 6 meses para hacer un amparo y pare un juzgado por 3 días para conseguir una resolución rápida. Entonces, por ese lado también se puede atacar. Sin embargo,
lo que se puede hacer es una acción de requerimiento, que es el mismo juicio que uno haría si gana el amparo en primera instancia o pierde en primera instancia, pierde en segunda, y después puede hacer esa acción de requerimiento, que es un juicio ordinario en el marco del cual también puede hacer como una especie de pseudo amparo dentro de ese juicio, que es pedir como medida anticipada que si el juez ve que está para fallar a favor, vaya adelantando el medicamento mientras que da la decisión de fondo. Entonces, si uno está tarde para un amparo, va de una a la acción de requerimiento. Y si uno pierde en amparo en primera y en segunda instancia, o solo en segunda, también va a la acción de requerimiento, que también tiene 2 instancias, pero que tiene adentro ese mini juicio por la concesión anticipada del medicamento hasta tanto haya decisión de primera instancia. De cualquier manera, César, aprovecho tu pregunta, que está muy buena, para insistir y machacar en el tema de no dejarse estar y los plazos, porque en el caso de que hubiera pasado, sí, en el caso de que pase el plazo de caducidad al que decía Carmen, en lugar de tener la acción de amparo y la segunda instancia del amparo y la acción de requerimiento y la segunda instancia de requerimiento, te quedás solo con la acción de requerimiento y la segunda instancia. O sea que de 4 tiros te quedás con 2. Por eso es importante el tema de los plazos y de asesorarse y de poder actuar en tiempo para poder tener más posibilidades de éxito. ¿El juicio de requerimiento se hace ante juicio civil primera instancia también? Sí, se hace ante los juzgados civiles de primera instancia, y la segunda instancia son ante los tribunales civiles. También o sea, si uno demanda solo al Ministerio de Salud Pública, se puede hacer en los juzgados, se hace en los juzgados contenciosos. Pero siempre conviene demandar a los dos, porque cuando más demandados haya, también más. Muchas gracias. De nada. Gracias, César, por tu pregunta. Laura, has levantado la mano, te escuchamos. Hola, sí, buenos días a todos. Mi pregunta es la siguiente. Mi esposo es paciente oncológico. Ayer justamente fuimos al urólogo y le dijo que le tenían que hacer una intervención nuevamente, que el CASMU no la cubre, que sale $3.000. Tampoco nos dijeron de que con esa operación pudiera quedar bien, que de repente había que volverlo a operar 4 o 5 veces más. Y la verdad yo no puedo estar pagando cada vez que lo operan $3.000. ¿Me puedo acoger a la ley de amparo? Esa es mi pregunta. Bueno, hay que ver un poco qué es lo que dice el médico tratante. Por ejemplo, nosotros hemos hecho amparos por procedimientos endovasculares, incluso para pacientes de CASMU, donde en esos procedimientos muchas veces hay que hacer 2 o 3 procedimientos para lograr, por ejemplo, embolizar un tumor. Entonces, directamente cuando presentamos el amparo, ya lo hacemos para cubrir todos los procedimientos que el médico tratante indique como necesarios, aclarando que hay un estimado de que sean, por ejemplo, 3 procedimientos. Entonces habría que estudiar, o sea, es muy usual en el caso de tratamientos endovasculares, sobre todo para embolizaciones de tumores o de fístulas, habría que estudiar el caso concreto de tu esposo, y sobre todo también tener un médico dispuesto a acompañar y decir que, bueno, que la forma de darle la mejor calidad de salud es esa, y que está previsto que sean varios procedimientos, aunque no pueda precisar cuántos ni cuándo. Entonces, lo bueno de los procedimientos quirúrgicos es cuando uno gana en primera instancia, si logra coordinar la operación antes del tiempo en que es la segunda instancia, después nadie le saca al paciente la operación del cuerpo. Entonces, en una cuestión que por ahí requiere varias intervenciones, es como que existen grandes chances de asegurarte ya
la primera y después, bueno, seguir peleando para conseguir una sentencia que abarque todo. Pero habría que ver específicamente cuál es el caso y sobre todo charlarlo con el médico a ver cómo se lo puede enfocar, pero en principio te diría que sí, que es algo que se puede trabajar mediante un amparo. Está. Bárbaro, muy amable, gracias, me pongo en contacto con ustedes entonces. Dale. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Se estaba sumando allí Alicia, que hace un rato estaba hablando y se te trancó la conexión. Alicia, ¿estás por allí? Sí, Alicia nos iba a preguntar algo sobre medicamentos oncológicos, creo. Sí. Alicia. Mientras tanto, ¿alguien más que desee comentar, consultar? Hola, yo dejé una pregunta ahí en el chat. Sí. Ay, discúlpame César, pero con el celular, me pasé de la compu el celular y no llego a ver bien el chat. Pero te la formulo por acá, porque me queda la duda. Creo que no sería viable, pero cuando hablamos de medicamentos, los amparos son por los costos. En general, ¿no? Pero me pregunto, no sé, esos costos no los maneja ni el ministerio ni los maneja nadie de acá. Ya vienen como fijados. No se puede atacar esa parte del problema porque generalmente lo que fijan los precios son los laboratorios. No hay manera de hacer una acción de amparo hacia un laboratorio o algo internacional. Sí. Yo no lo veo desde el momento en que también existe el derecho de propiedad y la libertad de empresa, y en teoría el laboratorio como empresa tiene derecho a fijar los precios. Habría que estudiar, pero no sé si el amparo sería el mecanismo, como hay involucradas cuestiones de salud pública, cuando a veces el medicamento es el único registrado en el país para la patología, ¿qué posibilidad hay? Porque cuando vos tenés una patología que no tiene un medicamento registrado en el país, está todo el tema del uso compasivo para traerlo. Pero a veces un laboratorio registra un medicamento súper caro y entonces como que de alguna forma deja trabado el mercado. Pero bueno, por otro lado hay legislación sobre patentes, está el tema de las ADPICs, es un tema más complejo, no sé si habría que estudiarlo a ver si es a través del amparo o como capaz que un amparo colectivo, como por un colectivo de pacientes, cómo se podría hacer, pero ahí hay como un cúmulo de intereses que es una cuestión, está muy buena la pregunta, pero es una cuestión muy compleja porque hay como que distintos derechos que se cruzan, ¿no? Porque pensando en enfermedades raras, ¿no? Ahora viendo que cada uno de los pacientes hace un amparo por sí mismo, ¿no? Y no son cantidad de personas, digamos. Es importante 15, 20 personas, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Claro, lo que pasa es que ahí es el ministerio el que tendría que encontrar una forma de regular, digamos, esos costos. Lo que pasa que a su vez compromisos jurídicos internacionales también impiden, por ejemplo, al Estado liberalizar patentes o a veces traer genéricos cuando hay un sucedáneo registrado. Es un tema mucho más complejo que no sé si puede resolver. O sea, aparte, ¿qué pasa? Las decisiones judiciales son para el caso concreto. Entonces, un juez falla para un caso concreto, pero no puede hacerlo para las... O sea, el juez no legisla, el juez atiende un caso concreto. Por eso incluso cuando se plantean recursos de inconstitucionalidad, esa declaración de inconstitucionalidad de una ley, o sea, de que cuando una ley colide con la Constitución, esa declaración que hace el juez es para un caso concreto. Después el Poder Judicial informa una vez por año, no sé cada cuánto, al Poder Legislativo para que se aviven de o derogar la ley o hacer
pero en realidad también la decisión judicial es puntual. No, entonces habría que estudiar bien cómo hacer, pero no estoy segura de que el amparo sea el mecanismo idóneo. En realidad, Carmen, a ver, si me permitís un apunte. Creo que una acción de amparo en el sentido que lo estamos hablando esta mañana acá, para eso que tú estás planteando, César, me parece en principio que no podría ser una herramienta útil. Como decía Carmen, es un asunto muy complejo que involucra también otros derechos, como el derecho de propiedad, la legislación de patentes, acuerdos internacionales, tratados de inversión. Es decir, es una maraña legal que habría que estudiar muy bien. Y además, en el caso de una acción colectiva, en nuestro país no tiene tradición en materia de acciones colectivas. Como decía Carmen, los jueces fallan para un caso concreto, estaríamos hablando de un colectivo indeterminado. Es bien complejo, y pienso que es más para una política de Estado que para un juez civil, me da la impresión. Sí, sí. No, aparte por la fuerza que tiene también los laboratorios, en este caso un laboratorio, pero se puede dar para otras cosas, ¿no? Sí, es como muy inviable, ¿no? Bueno, gracias. Veo que también el doctor Arroso está contestando. Sí, ahí Gustavo decía, los productos tienen un costo internacional que responde al proceso de investigación, desarrollo e innovación que le implicó a la empresa respectiva. No depende de que un grupo de pacientes pretendan por economía hacer una acción a una empresa privada. Eso se puede considerar solo como acuerdos internacionales. Entiendo, en Gustavo, realidad ahora, con la vacuna, con las vacunas de COVID se estaba por dar un debate interesante, que era que se liberalizaban las patentes. Si se liberalizaban las patentes, no hubiéramos tenido vacunas, porque tampoco los laboratorios iban a invertir en desarrollar una vacuna si estuvieran en riesgo sus patentes. Es un debate interesante que, por supuesto, que tiene implicancias económicas y también tiene relevancia jurídica. Hasta ahora, la tendencia en el mundo es a darle protección a los laboratorios que invierten para desarrollar medicamentos, vacunas. Si tendría que ser de otra forma o no, bueno, cada uno tendrá su opinión. El asunto es si, mediante pienso que hoy, no pienso que sea para una acción de amparo, insisto, que es lo que estamos hablando hoy aquí. Pero bueno, habría que estudiarlo a fondo en toda su complejidad. Sí, sí, me queda claro. Okay, Gustavo, muchas gracias. Gustavo, ¿estás por allí? ¿Querías ampliar algo? No, está entre lo que les mandé recién por escrito, no había aparecido visualmente, y lo que está diciendo el doctor La Rosa, es decir, no podés encararlo por un grupo de personas que por supuesto les impacta económicamente y demás. Los antecedentes que hay internacionales han sido siempre a nivel internacional, la movida, incluyendo la Organización Mundial de la Salud o Organización Panamericana. Por ejemplo, tenemos presente el tratamiento para el paciente portador de HIV, que hubo acuerdos para atender a los países de África, pero hubo acuerdos a nivel internacional, o como estaba haciendo referencia el doctor La Rosa, lo estamos viviendo ahora, por ejemplo, con la solicitud de que no cobren o no apelar a las patentes para las vacunas del COVID. Pero ya ve que ahí desestimula totalmente la inversión que implica, la gran inversión que implica la investigación a nivel internacional. Estamos hablando de... La vacuna fue un fenómeno totalmente atípico, pero lo habitual para el desarrollo de un medicamento son 10 a 15 años de investigación, en el cual obviamente hay un costo básico, que es el que va a determinar después el costo que aparece de un producto a nivel internacional. Entonces no es simplemente porque a mí se me ocurra que porque me sale carísimo el tratamiento, salir a hacer un amparo contra el productor que te va a enfrentar a una plataforma de 15 años de investigación. No es sencillo, digamos, no es un solo factor el que está influyendo para que el producto llegue caro al bolsillo de cada uno, que cuando tenemos que ir a la farmacia a pagarlo o a la institución a pagar lo que tenemos que suceder, que pagarlo, ¿no?
Sí, obviamente. Gracias. Gracias, Gustavo y también César. Alicia, estás de regreso, escuchamos tu pregunta. Ahí está. Bueno, disculpa justamente porque se me fue internet. De repente ya lo conversaron el tema y justamente yo no lo escuché. La pregunta que le hacía la doctora Carmen Vázquez es referente a si ella puede nombrar algunos o detallar en el chat algunos de los consultorios jurídicos por los cuales hacer esos recursos de amparo en la ciudad de Montevideo, o algún contacto, si es posible, con algún colega o con ella misma, ya que, bueno, desde el interior sería bien accesible ya contar con esa posibilidad. Porque bueno, hay dos compañeras que acá en PAMA están con dificultades en la atención justamente en el propio proceso, una en el propio proceso de la quimio y la otra en la siguiente etapa, en la que, digamos, tendríamos que averiguar si se puede, de algún modo, continuar con el tratamiento que tenía en su mutualista dentro de ACE, porque bueno, los recursos laboralmente no está teniendo, porque no está teniendo, digamos, un empleo. Entonces, quisiera saber si también, además de los consultorios, hay alguna posibilidad dentro del recurso de amparo de poder derivar la atención hacia ACE dentro del propio tratamiento, con la historia clínica y con todo. No sé cómo sería ese caso. Gracias. Alicia, en realidad tú para acceder a ACE simplemente no tenés que hacer un amparo, simplemente pedís el cambio de prestador. El tema es que pasándote a ACE, así, si bien ACE da prestaciones que muchas mutualistas no dan, no quiere decir que de medicamentos oncológicos. O sea que el amparo es independiente, o sea, uno puede hacer el amparo y después ganar el amparo y recibir el medicamento en la farmacia de su mutualista. O sea, no necesita cambiarse de su mutualista a ACE. Son dos cosas independientes. Si por algún motivo quiere cambiarse a ACE, hace simplemente el cambio de prestador. Va a ACE y pide para hacer el cambio de prestador y ellos lo van a guiar cómo hacerlo. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, si ella necesitara un procedimiento endovascular, una ablación, alguna de las cosas que SIDA hace a sus usuarios, bueno, capaz que por eso le conviene cambiarse, pero en cuanto a medicación oncológica no creo que haya diferencia en estar en ACE o una mutualista. Bien, me quedó claro. De todas maneras, contacto contigo, disculpa que te tutee, o con algún otro abogado referente a este recurso de amparo o al tipo específico de cada una, eso se verá después. ¿Podrías pasar algún contacto de esos consultorios jurídicos? Sí, mira, hasta donde sé, hay por lo menos dentro de la UDELAR, hay por lo menos 2 consultorios jurídicos que hacen amparos. El que está en la Universidad Central, dirigido por el doctor Cereta, y el que está en el Cerro, dirigido por el doctor Lápiz. Yo ahora estoy integrando el del Cerro. En cualquiera de los dos te van a tomar el caso. Yo ahora justo no estoy con el celular, no estoy con la computadora prendida, pero le puedo pasar los datos a Agustín para que te los pase, o toma nota de mi celular y después por WhatsApp te paso la información que necesites. Sí. Toma nota, si querés, de mi celular, 092-233-346. Me mandás un WhatsApp y te mando los contactos para agendarte en cualquiera de los dos. Perfecto, 092-233-346. 346. Perfecto, sí. Muchas gracias. Pero estaría bueno
perdón, estaría bueno porque si se lo pudiera pasar a Agustín para que lo tengamos, ¿verdad? Bueno, porque es una... Si Agustín tiene el teléfono de Pedro y mío, él puede pasar los celulares y con mucho gusto les respondemos. Quedó la orden. Bueno, gracias por esa gestión muy amable. Nos vamos a contactar con ustedes entonces. Perfecto. Estupendo. Y gracias por la propuesta, está muy interesante. Nos alegramos, gracias. Alicia. ¿Alguna otra consulta, pregunta, duda, interrogante, etcétera? Bueno, parece que no, de modo que Carmen, Pedro y todos los aquí presentes, damos por cerrado este conversatorio, quedamos a las órdenes por si les interesa tratar algún tema más, tanto a Carmen y a Pedro, o también a los aquí que están escuchando, lo planteamos y lo llevamos adelante. Dicho esto, saludos y buena jornada de martes, lo que queda de martes. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Agustín, gracias a todos. Gracias a todos. Chao, hasta pronto. Gracias. Muy bueno, chao. gracias. Gracias, buen día para todos. Muy amable. Gracias, chau, chau.